Isabel, está en la Casa del Pueblo. Está la Casa del Pueblo. Aquí tienes tú algunas experiencias vividas, ¿no? Sí, yo creo que aquí tengo muchas experiencias muy buenas. Cuando, cogí el bastón, y muy malas cuando se hizo un pleno para desalojarme del gobierno. Oye, esto es como el péndulo, ¿verdad? El bastón representa pues el punto de alegría y el pleno ese para sacarte de la presidencia Sí. de este ayuntamiento fue como la otra parte, ¿no? Sí. Sobre todo por los argumentos que se utilizaron, que fueron bastante machistas. Tenía que ver con, decían que yo tenía exceso de protagonismo, tenía que ver con que salía mucho en la foto. No eran argumentos sólidos por el que, al final tú decides poner una moción de censura a un gobernante, sino todo eran argumentos que a un hombre no se les pone. Es curioso. Recuerdo eso. al concejal del Partido Popular que dice: estamos cansados de oír los cantos de sirenas, en verdad, los encantos de sirena. Y dijo los encantos de sirena en vez de los cantos de sirena, ¿no? Y de escucharla y de que sea usted protagonista, ¿no? Cuando era la alcaldesa se supone que era la protagonista porque era alcaldesa. O sea, el protagonismo fue censurado. Sí, en mi caso sí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Como mujer, Me sentí como frustrada, ¿no? Porque también piensas en todo lo que representa estar ahí, ¿no? En la responsabilidad que coges, en lo importante que es también para las de tu género, también como ejemplo, y cómo no habían argumentos sólidos, cómo no era porque se había hecho una mala gestión por algo, sino todo era por un tema por mi carácter, por exceso de protagonismo, fundamentos que no eran nada sólidos y que te frustran porque al final, si tú te presentas a un examen y fracasas, pues quieres saber dónde te equivocaste. Pero que no hubiese nada sólido, eso te frustra más. Isabel, te presentaste nuevamente a las elecciones y ¿cómo fue esto? Pues mira, fue muy bien porque fuimos el partido más votado y eso es importante porque nos avaló todo ese tiempo que estuvimos en el ayuntamiento. Rompimos un acuerdo tácito que había de 25 años de un gobierno que parece que no se quería ir nunca, eso lo rompimos nosotros y luego nos sirvió también de carta de presentación. Oye, 25 años de un gobierno del Partido Socialista. Sí. Bueno, a veces se identifican los partidos con las personas con los partidos. ¿Cómo es eso? Porque el alcalde fue Juan de Dios Román. Juan de Dios Ramos. Juan de Dios Ramos, perdón. Juan de Dios Ramos, sí. Y él fue alcalde durante 25 años. 25 años. ¿Tú tuviste que ver con él, con esa etapa en algún momento? Yo estuve con él gobernando. Yo soy una ramita de ese árbol, ¿no? Que fue creciendo y bueno, que me mandaron para el Cabildo en su momento. Oye, cuando dice me mandaron, ¿qué quiere decir eso? Porque no lo decidí yo. En las listas no, a mí me iba bien, era concejala de servicios sociales y creo que estábamos haciendo un buen trabajo y de repente en esas elecciones pues deciden que me tenía que ir para el Cabildo. Yo no quería, en principio mi idea fue decir: oye, si a mí me gusta el ayuntamiento, me gusta mi pueblo. Y bueno, eso tiene que ver con tu carácter, dice. ¿Qué crees tú que hubo detrás de esa decisión? O si es que hubo algo detrás, no lo sé. Sí, yo creo que Juan temió que le quitara protagonismo directamente. Creo que tiene que ver con las inseguridades de algunos, más que otra cosa. Sí, porque no tuvo razón de ser y de repente pues te vas para Las Palmas. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo. Pero bueno, si yo estoy bien aquí, mira el carácter que te pierdes. Y bueno, a las mujeres se nos tacha de tener carácter cuando resulta que somos asertivas y queremos que nos expliquen las cosas
y somos críticas cuando hay que serlo, ¿no? Oye, te vas al Cabildo, tienes el acta de consejera del Cabildo. Sí, porque en aquella época parecía que no iban a dar las encuestas 7. Estábamos con 6, con José Miguel Pérez, las encuestas, y bueno, yo era la 7. Ah, sí. Y entré. ¿Y fueron 7? Y fueron 7. Caramba. Sí. ¿Estuviste entonces en la etapa del Cabildo? Estuve en la oposición de Soria, que es muy dura. Y bueno, toda una escuela al lado de Paquita Luengo, por ejemplo, que yo la llamo mi mentora en aquellas primeras etapas. Aprendí muchísimo de metodología a la hora de preparar una moción, de prepararme los temas. Y bueno, ahí estuvimos 4 años en aquel tragata de la bandera y en aquellos 6 escalones que él se puso. Oye, ¿era tan duro Soria como, era muy duro. como decían? Era muy duro, ¿Sí? Era muy duro. Sí, ¿Lo era sí, con todo o solamente con...? Porque con su grupo de gobierno, a mí me han chivado a alguien que también era algo duro con su... Él se aisló, él tenía toda la planta primera del Cabildo solo para él, como un búnker, ¿no? Y tenía algunas salidas de tono, se le veía, pero luego ya yo creo que ese aire dictatorial, ¿no? Porque lo digo yo, tenía una mayoría, y luego tenía a Larry Álvarez, que hacía de fiel escudero, que si no daba Soria, pues daba Larry. Oye, pero hablando del personaje también, porque, oye, son personas públicas, ¿verdad? Sí, sí. Soria, sin embargo, a él le avala mayorías absolutas, Sí. renovadas en el Sí, sí. Ayuntamiento de Las Palmas y en el Cabildo. O sea, tuvo una mayoría potente, ¿no? Algo bueno le iba el mantener ese carácter, ¿no? Sí, yo creo que hay un momento determinado de la población, en el tiempo, que la población pide un líder a lo mejor carismático, porque si algo tenía Soria era que era carismático. Y bueno, y yo creo que eso se valoró en su momento. Por eso da miedo algunos discursos también, ¿no? De ultraderecha en estos momentos, ¿no? Que parece que triunfan en un sector de la población importante, ¿no? Como partidos pues están ascendiendo y son extrema derecha, que era impensable hace unos años. Es decir, ¿por qué existe el caldo de cultivo para que ese tipo de líderes salgan adelante? Oye, volvamos a Teror, porque estábamos hablando antes del péndulo, ¿verdad? Veo que te quedó ese resquemor de la salida, el cómo se produjo. Te quejas del trato, diríamos, un trato que consideras que ese trato es por el género machista, ¿no? Sí, sí. ¿Eso tiene que ver con la clase política o tiene que ver con la sociedad, con el pueblo? Mira, los partidos políticos no son sino un reflejo de la sociedad, no es más ni menos. Y los partidos políticos son machistas, en general. ¿Vale? No tiro hasta la primera piedra en mi tejado. Oye, ¿no? ¿todavía? Sí, son machistas porque sus estructuras son machistas. Y quien elige las listas y quien elige quién más son hombres. Y los criterios o la agenda política muchas veces se olvida de la cuestión del género, ¿no? Y han sido mujeres importantísimas. Y yo considero que también Zapatero en su momento quien ha avalado las políticas feministas en este país. Y cuando nadie creía en ellas, cuando ser feminista era poco menos que tener un rabo y andar como, no sé, ser algo que no se concebía. Y ahora, afortunadamente, la cosa ha cambiado. Hablar de feminismo y que la gente reivindique que es feminista queda muy bien, pero a veces queda muy bien cara a la galería. ¿Tú crees que hay un discurso político favorable al feminismo? No me contestes ahora, porque tenemos que hacer una pausa. ¿Tú crees que va muy bien el discurso feminista para ser políticamente correcto? Sí. ¿Y se queda en eso? Sí, obras son amores, ¿no? Y no buenas razones. Creo que sí, que a veces se habla y se hace poco. Tú perteneces o participas, perdón, a algunos colectivos feministas, ¿no? Sí, yo soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales Maguada y estamos trabajando desde el feminismo, pues todo lo que es conciliación y respiro familiar, y también pues eso, nos dedicamos a las personas mayores
que por cierto son mujeres, la gran mayoría, dependientes, más del 80% son mujeres, y en la más absoluta soledad, y estamos trabajando el tema de la soledad de las personas mayores. Oye, yo te quiero preguntar, ¿qué es para ti el feminismo? El feminismo es una forma de vida. Yo creo que era machista y en un momento determinado, a base de leer, de rodearte de gente feminista, llegas a ponerte las gafas violetas y se te abre un mundo diferente. De repente empiezas a ver cosas que antes no veías. Y se convierte en una forma de vida. Ya hay cosas que te rayan directamente, sin que a lo mejor pequeños micromachismos que pasan muy desapercibidos, pues los detectas muy rápido, ¿no? Y te hace, es una filosofía de vida, creo que además implica una reivindicación continua, ¿no?, del papel de las mujeres en la sociedad en igualdad de oportunidades. En todos los aspectos. Hablas de igualdad de oportunidades. El feminismo entonces no es cosa solo de mujeres, ¿no? No, el feminismo es de hombres y de mujeres. Por eso decía yo que cada día hay más hombres también que dicen abiertamente ser feministas, porque al final el feminismo es eso, es igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así definido como tal. Entonces, ¿quién no puede estar de acuerdo con eso? Aunque hay, como te digo, gente que cara a la galería dice estar de acuerdo y luego sus hechos son otros, bien distintos. ¿Se puede colocar en dos frentes machismo y feminismo o no, eso tiene nada que ver? No, lo contrario a machismo en todo, perdón, el embrismo es lo contrario que el machismo. Ajá. Es decir, creerte que las mujeres son superiores a los hombres. Y de eso no estamos hablando. En una sociedad igualitaria, hombres y mujeres tienen que cooperar conjuntamente, ¿no? Nadie es más que nadie, y ningún hombre es más que una mujer, pero ninguna mujer tampoco lo es más que un hombre. Sin embargo, estamos en una sociedad que no está balanceada esos criterios de poder y sumisión, y todavía las mujeres pues sufren mayores discriminaciones con respecto al mercado laboral, por ejemplo, con respecto también pues al acceso a bienes de servicios que generalmente están para hombres. Y bueno, pues todavía todo eso hay que pelearlo. Ni que decir tiene que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, todavía a día de hoy, fíjate que hace una semana ya han muerto 6 mujeres y un niño, ¿no? Sí. En una semana. Eso quiere decir que todavía hay mucho que hacer a favor de que luchemos contra esa violencia machista, que se traduce en la violencia directa hacia las mujeres con resultado de muerte, pero que el día a día, el convivir día a día, pues desde un instituto y una chavala como expone su cuerpo, también ahí pues como un reclamo todavía pues hace ver que a veces poco hemos cambiado. A veces. Y hablas de violencia, ¿tú consideras que la violencia es más de hombres que de mujeres o también es una cuestión, o no tiene género la violencia? La violencia, en el caso que se produce desde estar subido desde un peldaño de poder sobre otra persona. Y en ese sentido, quien tiene poder en estos momentos más que las mujeres son los hombres. Dominan todas las esferas económicas en general. Eso no quiere decir que haya mujeres violentas y que haya hombres que no son violentos, porque los hay, además muchísimos, gracias a Dios. Pues yo tengo hijos, tengo padres, tengo hermanos, claro. y además los quiero muchísimo y son gente que no tienen violencia. Y creo que en general no, pero sí que es verdad, y cada día están más aislados los violentos, que es de lo que se trata, de aislarlos. Decía un ministro una vez, habría que divulgar los nombres de esas personas y ponerlos en una lista, ¿no? Eso nunca se ha hecho por la ley de protección de datos, pero claro, a veces uno piensa ahí, y si supiéramos quién es, y así evitar que muchísimas mujeres se acercasen a ese tipo de personas. Es tremendo eso, ¿eh? Tremendo. Estos días, hablando de violencia en términos generales, hemos visto cómo hay cadenas de mujeres en esa guerra eterna, parece eterna, en Israel, Palestina,
cómo mujeres cristianas, musulmanas, judías, se unían, madres, esposas, hijas, se unían en una corriente humana en favor de la paz. Oye, eso a mí me pone los pelos de punta, ¿eh? Yo creo que las mujeres hemos abanderado durante mucho tiempo todo lo que es los movimientos a favor de la paz, la solidaridad, la cooperación. El tercer mundo está lleno de mujeres que con poquito dinero empiezan a cooperar y a hacer cooperativas y a trabajar al unísono para levantar su tierra. Y creo que la mujer ha hecho y está haciendo un papel importante en todo lo que es relacionado con la paz y la solidaridad. Pero también, por otro lado, montones de mujeres se han unido en favor también de otras reivindicaciones de antaño, es decir, a elegir, a tomar la decisión de decidir sobre nuestros propios cuerpos, claro, en todos los países, o a reivindicar que todavía hay relaciones de sumisión y poder, y en ese sentido, pues ahí están, y bueno, las madres de 1 de mayo, por ejemplo, o movimientos en Argentina a favor del aborto, o no sé, yo creo que este primer mundo, mal llamado primer mundo, tiene que tirar también, y las mujeres estamos tirando de esas mujeres en otros países donde sufren todavía una discriminación mucho más grave, como puede ser en la India, en Pakistán, donde las mujeres pues son una moneda de cambio, no valen nada, ¿no? Y en ese sentido, pues la solidaridad no se acaba en nuestro pequeño gueto, sino va mucho más allá. Oye, estamos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Teror. ¿Qué emociones sentiste tú el día que cogiste ¿cómo se llama? El bastón. El bastón de mando, el bastón de mando, ¿no? Eso que se nos tiene vetado. Fuiste la primera mujer, mujer alcaldesa aquí, en Teror. Nunca había habido ninguna mujer, ni tan siquiera para sustituir momentáneamente al alcalde. Y bueno, me asomé a ese balcón y lo levanté. ¿Sí? Fue como mucho orgullo. Además, había en el ambiente una ilusión. ¿Sí? Sí, había alegría. ¿Tú lo percibes eso? Sí, se percibe. Más allá de... Más allá de cualquier cosa, ¿sí? Yo creo que sí, que se percibía alegría, ¿no? Era muy positivo. Y luego recuerdo llegar a la iglesia y el jefe de la policía me dijo: señora alcaldesa, para que me deje su teléfono por si pasa cualquier cosa, llamarla durante la... Y en ese momento fue como un choque, de decir, ay Dios, si esto es una responsabilidad enorme, y ahora resulta que si pasa cualquier cosa en este municipio, eres responsable tú al 100%. Fue como un choque, ¿no? Como hacerte cargo de... Y bueno, la responsabilidad que era, ¿no? ¿Eso no le da un sentido maternal, quizás? No, de responsabilidad, como asustada, ¿no? Como asustada. ¿Sí? Y esa noche estaba con los ojos como le brillan, porque en cualquier momento puede pasar algo y tú tienes que estar ahí. Entonces, sí que es verdad que en ese tiempo, quizás ahora me lo hubiera tomado como más calma, ¿no? Ese tiempo fue, bueno, todos los días, y llegaba un momento que ni dormía. Yo estaba deseando llegar a las 6 de la mañana al ayuntamiento porque tenía 1000 cosas que hacer y había que resolver, ¿no? Esa sensación de sentirte responsable, ¿no? Sí. De todo un municipio, ¿no? De toda esa población. Porque claro, son dos momentos importantes. El primer momento es el momento que te dan el bastón de mando y tú sientes ahí una alegría. Te vienes arriba, ¿no? Bien. Y luego sales al balcón y en el balcón saludas a tu gente, ¿no? Sí. Además había muchísima gente, era tal la expectación que estaba la plaza de la Alameda llena de gente, ¿no? Y aplaudían y era como vítores. Qué bonito. Sí. Un momento muy bonito, ¿no? Sí, fue muy bonito. ¿Ese recuerdo te ha servido para afrontar luego la adversidad del tener que dejar el...? Sí, yo creo que sí, porque creo que se hizo un buen trabajo. Cuando hemos estado ahí como un año... A ver, dices crees de verdad que se hizo un buen trabajo. Sí, francamente sí. Era otra manera de hacer las cosas también, y había ilusión en la calle.
luego siempre con la responsabilidad de que había que cumplir un programa y mi Claro. idea tenía un pacto con el Partido Popular, 2 años el Partido Popular y 2 años yo, y comenzaba yo, ¿no? Con todo lo que eso entrañaba, entrar a un ayuntamiento donde el personal no es precisamente un personal que viene de 25 años de estar con otra forma de gobernar. Entonces no es un personal que esté a tu alcance en el sentido de... No era receptivo. No era receptivo, no, pero bueno, el Partido Popular, yo sentía que tenía el apoyo del Partido Popular y cuando tú tienes apoyo, pues para adelante, ¿no? Claro, cuando a mitad de camino te das cuenta que el Partido Popular se desalojó y que estaba ya en otras negociaciones, pues cuando te ves sola ante la incertidumbre, a mí se me acusó incluso de que yo tenía para poner a 2 personas de cargo de confianza y puse, la verdad, dentro no me fiaba de nadie. Y puse a mi hermana de cargo de confianza. No, eso fue una crítica bestial. La idea era, bueno, ¿y a quién quiere que ponga? Al que estaba antes. Pero bueno, eso lo asumí y era como ir por un sitio, ir pisando por si acaso hubiese una mina. Se producen muchas resistencias internas en el funcionariado, en el personal. Eres un elemento hostil. ¿Eso a qué se debe? ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que 25 años de otra manera, y instalados también, un ayuntamiento instalado en no se puede. Y yo soy negativa al no se puede. Uh-huh. Cada vez que alguien me dice no se puede, yo intento hacerlo de otra manera. Claro. Y el ayuntamiento estaba instalado en ese no se puede. Y nada se podía. Había que tener aparcamientos. No, eso no se puede. Había que empezar a diseñar una residencia para mayores. Eso no se puede. No tiene usted competencias para una residencia. O había que abrir la oficina para evitar los desahucios, que era un compromiso que teníamos. Eso no se puede. Pues yo la abrí. La residencia, enseguida teníamos los planos para empezar con la residencia de día. Y luego el tema de los aparcamientos. Nosotros entramos en junio y en julio ya teníamos aparcamientos. Porque si es por los funcionarios, no se puede. Entonces, bueno, darle esa vuelta de calcetín, quizás porque estaban acostumbrados a eso, ¿no? Y luego ganaste el respeto. Yo creo que con el tiempo te ganas el respeto de esas personas. Y bueno, la lástima fue que a los 6 meses, pues, ya como digo, empezó a conspirar el Partido Popular en otra historia, a raíz de una auditoría que pedimos en Agua de Terol, porque Agua de Terol es muy importante en el municipio, claro. Da muchísimo empleo, es una empresa 100% pública, en la cual yo era presidenta y me había comprometido con los votantes de que se iba a hacer una auditoría. ¿Verdad? Y en eso estaba, haciendo una auditoría. Cuando nos dieron los resultados de la auditoría, no me la dieron directamente, yo los pedí y no me los dieron. Y fue cuando ya los pedí por escrito, cuando me presentaron, pues bueno, esa moción de censura y además me... ¿Estás diciendo entonces que hay una vinculación directa entre la moción de censura y la auditoría? Y la auditoría. Sí. Eso es sí. grave, ¿no? Lo hemos dicho ya, lo dije cuando la moción y lo sigo diciendo, que fue exactamente cuando yo pedí por escrito, porque no se me daban los resultados de esa auditoría, cuando a mí me presentan dentro del Consejo de Administración de Aguas de Terol una votación que no venía a cuento, ni era la orden del día, para desalojarme como presidenta de Aguas de Terol. Oye, ¿de verdad esas cosas siguen ocurriendo? Aquí sí. Es que sorprende, ¿no? Sorprende que esas cosas, la resistencia de los funcionarios, que supuestamente los funcionarios obedecen a razones técnicas, la resistencia de personal, a lo mejor laboral, pero además que se boicoteen ese tipo de auditorías, que la auditoría, me imagino... Ellos lo hacen por encargo. Una auditoría que siempre es la misma, y es por encargo. En este caso nosotros teníamos el compromiso de hacer una auditoría externa que no tuviera nada que ver con la auditoría que se venía haciendo, pues para que nos dijeran el estado en el que se encontraba Aguas de Terol. Y bueno, cuando uno viene nuevo también, pues quiere saber cómo están las cosas
sobre todo para no meter la pata donde no tienes que meter la pata, porque a partir de un momento empiezas tú a tomar decisiones. Claro. Entonces, preferible saber para saber qué decisiones tomar. Esto que pasa o que ha pasado en Teror, tú eso lo extrapolas a otros lugares. ¿Tú crees que en general la política está necesitada de limpieza, En general, sí. de transparencia? Yo creo que la transparencia, hay una ley de transparencia, un ¿Se comisionado cumple de esa ley? transparencia. Por ejemplo, nosotros pedimos cada momento aquí documentación y no se nos da, y tenemos que ir al comisionado de transparencia a que sea el comisionado que le ha tirado de las orejas varias veces al ayuntamiento para que nos den la información que le pedimos. Si no, estaríamos todos los días en los juzgados por derechos fundamentales, porque el derecho a la información como representantes públicos, como persona ciudadana, cualquier ciudadano tiene derecho a la información, pero como representante público todavía tienes más autoridad para tener esa, porque al fin y al cabo hablas por muchísima gente que tú representas, ¿no? Entonces sí falta todavía en algunos municipios que están acostumbrados a hacerlo de esa manera. Sí. Hay otras administraciones mucho más modernas donde ya el funcionariado pues sobre la marcha se cumplen los plazos, ¿no? La ley de administración local se cumple porque es una ley. Lo que pasa es que aquí han hecho, el modus operandi ha sido siempre ese, que parece lo normal. Pero vamos a ver, estamos en un estado democrático. Los que tenemos algunos añitos y algunas canas, escuchamos hace muchísimos años, sobre todo en la transición política, críticas de este tipo, de no transparencia, de entre comillas, en términos vulgares, chanchullos, o de resistencias a que las cosas se hagan pues con claridad. Se le atribuía al gobierno de la dictadura, que durante 40 años de dictadura, que era un hecho que estaba evidente, que todo el mundo podía comprobar. Pero caramba, es que estoy escuchando cosas que tienen que ver con aquella etapa, y no, parece que no me creo que sigan ocurriendo 40 años después de democracia, porque han pasado ya 40 años de democracia. Efectivamente. Bueno, nosotros hemos tenido que ir al comisionado de transparencia para que nos den información, para acceder a la información, porque no nos la dan. De hecho, todavía no sabemos qué cobra el Consejo de Administración de Aguas de Teror. La consejera de Aguas de Teror, no sabemos lo que cobra y se lo hemos pedido en el Consejo, en la Junta General de Accionistas, se lo hemos pedido en el Pleno, se lo hemos pedido en la comisión le ha remitido decir o lo dice o lo sancionamos, y todavía sigue sin decirlo la Comisión de Transparencia, con lo que todavía no sabemos ni lo que cobra el alcalde ni lo que cobra la concejala en el Consejo de Administración, y se supone que hay 38.000 euros para repartir entre... ¿Eso que me está diciendo es así? Eso es así, tal cual. Es que cual. no parece raro eso, ¿no? Sí, tercermundista, porque esas cosas hay que decirlas. Además, eso da calidad a una gestión que se esté haciendo. Es decir, si tú no tienes nada que ocultar, dilo, no pasa nada. Lo que pasa es que queda muy mal cobrar sobresueldos. Eso también queda muy mal, ¿no? Cara a la galería. Eso de aquello de presume, pero al final los hechos son los que... Resistencia, mucha resistencia. En estas fechas de pandemia había una canción que a mí me resonaba un poco, no me gustaba mucho, aunque era una canción conocida, ¿no? Resistiré. Eso de resistiré es como atrincherarse. Yo creo que se sufre resistiéndose. Yo creo en la perseverancia, ¿no? En estar ahí, aguantar. Perseverar. Siempre perseverar. Pero no es lo mismo resistirse que perseverar, ¿no? No, no es lo mismo. Resistir es como que estás haciendo fuerza, ¿no? Aguantando la marea del embate, ¿no? A veces los plenos es eso. Sí, pero no, yo creo en el trabajo. Creo que en el trabajo de hormiguita y en estar ahí. Yo creo que he tenido ocasiones para irme y no me he querido ir. Porque además uno tiene que tener objetivos y metas en la vida. ¿Tú realmente necesitas esto para vivir? No, realmente no. Realmente no. Lo que pasa es que sí que es verdad que tienes un afán de cambiar cosas, ¿no? De querer cambiar una situación, de querer, además, las ideas, que todos tenemos buenas ideas, de llevarlas a cabo.
claro. de sacarlas para adelante. Y yo creo que en eso, la ilusión por eso, por cambiar la realidad, el pequeño espacio que te toca, ese no pago con nada, ¿no? Y al final, pues, podría haberme dedicado a mil cosas, pero me gusta dedicarme a mi pueblo. Isabel, concejal del ayuntamiento, fuiste alcaldesa, pero ¿quién eres tú realmente? Pues yo soy una niña todavía, con la ilusión de ser niña, que quiere cambiar su realidad, el pequeño espacio que tiene. Y una niña inconformista, como digo, que no se conforma con el no se puede, ni con cosas injustas. De hecho, en estos días que tenía que hacer por ahí una encuesta, me decía, la encuesta decía, dígame, las personas que le conozcan, ¿qué dicen de usted, no? Y tuve que llamar a unas cuantas amigas y oye, debilidades y fortaleza, ¿no? Y qué es lo que tienes de negativo y qué es lo que tienes de positivo, y eso también te hace centrarte, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, pues bueno, la perseverancia aparecía, la tosudez también aparecía como negativo. ¿Como negativo? Ser tosuda, es decir, que llega un momento que también uno tiene que saber cuándo tirar la toalla, cuando ya no hay que luchar más. Y eso lo llevo yo mal. Ya, mal. Lo llevo mal porque yo hasta el final, y hasta el final, y hasta el final. Entonces, no me doy por vencida nunca, yo creo. Y bueno, pues me decían eso, la solidaridad también entre mujeres, me gusta ser solidaria entre mujeres. Si puedo, echo una mano a mujeres, a hombres también, pero más a mujeres, porque me implico más, sobre todo porque me pongo en el lugar, empatizar y ponerse en los zapatos, ¿no? Y de tantas mujeres. Y bueno, decían eso, que era tosuda, que era un poco perfeccionista también, a lo mejor eso raya mucho. Y bueno, decían eso de mi solidaria y trabajadora, y en eso sí que me identifico, ¿no? De alguna manera mi madre me enseñó eso de ser trabajadora, de no quedarte dormida, y salir adelante y echar la mano. Y el peor castigo que me pueden decir es que soy floja. ¿Ah, sí? Sí, ese es el peor de los castigos que me pueden ¿Por qué? dar, porque me niego a pensar. De hecho, hay una especie también ahí de estar continuamente sobre trabajando para no sentir esa sensación de que soy floja. Entonces, pues creo que si alguien me tiene que ofender, es que me diga, qué floja eres, niña. Entonces ahí ya me estás insultando. Sí, ten en cuenta que van a escucharte y van a decirte qué floja eres, ¿sabes? Sí, pero eso tiene que ser con consistencia. Nombrabas a tu madre. Tu madre, todas las madres significan algo importante para los hijos, pero ¿para ti qué significó realmente tu madre? Mi madre ha significado muchísimo. Yo era su hija mayor y había una complicidad brutal entre ella y yo, ¿no? Y como familia de una época determinada donde el machismo estaba impreso, mi madre tuvo que renunciar a muchísimas cosas porque a la mujer se le esperaba que estuviese en casa y haciendo las tareas del hogar, y ella siempre nos inculcaba que para no ser como ella, porque ella de alguna manera estaba frustrada en lo que le tocó vivir, teníamos que estudiar, teníamos que trabajar incansablemente, teníamos que echar para adelante, porque ella decía, para que no se queden en casa, para que hagan sus cosas, porque yo pude hacerlo y no me dejaron, porque era la mayor de las hermanas y tenía que colaborar en casa cuidando al resto de los hermanos. ¿Tu madre canaria también? Canariona. ¿De qué lugar? De Valle Seco. ¿De Valle Seco? Sí. Sí, de Valle Seco. Una mujer que le gustaban las tierras, los animales. Y bueno, ella siempre recordaba una foto que le sacaron porque fue pues a sopatar las papas y se vistió con la escafandra que hoy tiene para el COVID, por ejemplo. Sí. Y salió en una foto y ella siempre lo enseñaba como orgullosa. Mira la foto que me sacaron con ella con la pechera de la máquina de zapatar, que pesaba muchísimo, y ella, una señora que era bajita, y
y ella podía con todo eso, ¿no? Y en la tierra. ¿Qué papel jugó tu padre? Mi padre fue el trabajador, el que salía a buscar el sustento y volvía por la noche. Y prácticamente eso un día tras otro y tras otro. ¿Conociste a tu padre? Realmente profundizando en la figura de mi padre, ahora que es mayor, sí, pero en aquella época no, y era incomprensible, ¿no? También como había, otros padres tenían espacio para los hijos y el mío no, porque estaba trabajando todo el día. ¿Tu madre trabajaba todo el día también? También. ¿Cuántos hermanos? 4. 4 hermanos. ¿Quizás la figura de tu madre represente la figura de la mujer de campo? Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Es la mujer sacrificada, la que sacrificó su vida en pro de tener hijos y la que callaba también. La que callaba porque el campo también hace que las paredes de casa no se tengan que tirar nunca. Y bueno, la que cultivaba la tierra, la que tenía los animales, la que cuidaba de sus hermanos, la hija mayor, la que cuidó de su madre cuando su madre empezó a ser más dependiente, la que cuidó de su hermano esquizofrénico. Es decir, que era una madre abnegada, entregada. Qué papelón, ¿verdad? Sin poder desarrollar realmente la vida que quiso, sino la que la sociedad esperaba de ella. En un mundo rural, donde pues, la mujer en aquella época estaba bien que fuese una mujer de su casa, recogida, que supiera planchar, lavar y coser. Oye, es realmente emocionante tu testimonio, que en este caso es el testimonio de tu madre, ¿no? Que representa a tantas mujeres en nuestros campos, Sí. en Canarias y en medio mundo. ¿Tú crees que esto ocurre, está ocurriendo ahora en otros lugares del mundo, ¿no? Cercanos incluso, ¿no? Claro que sí, y sigue ocurriendo y de otra manera, a lo mejor en nuestras islas y en el campo de otra manera, pero sigue ocurriendo, siguen habiendo mujeres que sacrifican su vida personal, lo que les hubiese gustado ser, a lo mejor por una sociedad que cree que un papel tienen las mujeres y otra tienen los hombres y tienes que cumplirlo. Y luego todo lo asociado, es decir, cuando renuncias a tu carrera profesional porque tienes que quedarte cuidando del niño, porque no hay infraestructuras para poder dejar el niño en una escuela infantil, por ejemplo, o cuando tu madre cae enferma y tienes que cuidar de ella porque es una persona dependiente. Yo sigo viendo en las zonas rurales mujeres cansadas de atender a su padre, a su madre, con una dependencia, encamadas un día y 24 horas al día. Y las ojeras, recuerdo una perfectamente, las ojeras aquí abajo, diciendo que estaba cansada, fundamentalmente estaba cansada. ¿Tu madre ¿Dónde vamos? Te puedes poner. Yo no me puedo poner. Yo voy a ponerme como concejal de la oposición, ¿eh? Mira, tienen los nombres. ¿Te puedes poner aquí? Aquí, Si bueno, quieres, da lo mismo, sí. donde sea, yo es lo de menos. Y A mí no me importan los colores. Bueno. Vale, aquí. Señora alcaldesa, pido el turno de palabra. Hable usted, caballero. No estoy nada de acuerdo con el decreto que usted firmó ayer y lo ha hecho sin consultar con el principal grupo de la oposición. Así que, por favor, le ruego que retire ese decreto. No lo vamos a retirar, no solo no lo vamos a retirar, sino que vamos a ampliar el decreto, porque usted se le avisó con tiempo suficiente para que pudiera ver los expedientes. Si no ha ido a verlo, no. Perdón usted, eso lo dice usted, pero a mí no me ha llegado. Nuestro grupo no ha recibido ninguna información. Bueno, podemos hacer lo siguiente, lo vamos a dejar encima de la mesa. Usted lo mira, lo remira, en lo que pueda aportar, aporte, y lo traemos otra vez al pleno. Bueno, eso está mejor. Creo que podemos entendernos, señora alcaldesa. Segurísimo que sí. Recuerde que la oposición está para servir al pueblo y para fiscalizar la actitud y el trabajo que desarrolla el grupo de gobierno. No se olvide nunca de eso, ¿eh? No me olvido nunca porque la oposición, y lo sé, porque lo sé, es eficaz y eficiente y además equilibra al gobierno. Usted parece que tiene mucha alegría.
una alcaldesa tiene que ser más contundente y más seria. No, si no está reñido, ser contundente con ser alegre e ilusionar a la ciudadanía. Oye, actuar desde esa posición de alcaldesa es cómodo, porque estás en un plano mayor, ¿eh? Sí, pero la soledad del poder también. ¿Sí? La soledad de la toma de decisiones en un momento determinado, cuando o bien es blanco o bien es negro y depende de ti solo. Oye, realmente eso es curioso. ¿Te has sentido sola? Ya no digo sola ante el pleno, sino sola dentro de tu propio grupo, en algún momento. ¿Qué te digo yo? Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿A qué se debe esa soledad? Generalmente consensúas las cosas, ¿no? Pero alguien tiene que tomar la decisión, alguien tiene que tirar del carro, ¿no? Y a veces tu propia gente, convencer a tu propia gente de que hay que tirar del carro en un momento determinado, es complicado. Y a veces las decisiones son difíciles. A mí cuando me metieron la moción de censura fue difícil, pero fue difícil también escuchar de tus propios compañeros, a lo mejor teníamos que haber dejado la auditoría para más adelante. Ya. Y no teníamos que haber disparado tan pronto, ¿no? Oye, Isabel, si tú tuvieras que lanzar un mensaje, ya no digo solamente a los vecinos de Teror, un mensaje como responsable política, en plena actividad, porque eres concejal de este ayuntamiento, de Teror, pero imagínate ahora fuera de cualquier ayuntamiento, fueras una responsable política y tienes que dirigirte al pueblo, te has quedado sola, y tienes que dirigirte al pueblo y tienes que lanzar un mensaje hacia la sociedad. ¿Cómo lo harías en dos o tres frases nomás, para que la gente lo entienda? ¿Qué mensaje le darías tú a la sociedad en general? Yo creo que al final la sociedad somos todos. Al final tú representas al pueblo, pero el pueblo somos todos. Y las decisiones a veces tienen que ser participativas y escuchar a la gente. Y a lo mejor el pueblo a veces no sabe lo de la soledad del poder, y lo difícil que es también bregar con la burocracia y con todo lo que son leyes y aspectos que nos dan ese marco de actuación, pero a veces nos encorsetan también demasiado, porque la burocracia es grandísima, ¿no? Yo creo que al final lo que uno tiene que decirle al ciudadano es que aquí tiene un ser humano que le va a escuchar como un ser humano y que va a tratar de resolver los problemas que le afectan a esa persona. A tratar a veces se pueden resolver y otras veces no, y hay que ser sincero. Cuando no se puede también hay que decirlo. Oye, pero eso es un mensaje muy político, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo quiero... A mí me gustaría escuchar un mensaje más contundente, ¿no? Más, que a mí me estremezca en este momento. Que te estremezca. Que me estremezca en este momento. Pero por alguna situación concreta. No, por la situación que estamos viviendo en general, por ejemplo en Canarias, ¿no? Bueno, yo creo que el político tiene que saber ponerse en el lugar de los demás, en el lugar de los otros, y actuar también como un ser humano que lo es, con sus defectos y sus virtudes. Yo creo que no se puede esperar de un político que sea perfecto o que sea perfecta. Al fin y al cabo nos representamos una población imperfecta. En ese sentido creo que el ciudadano tiene que formar parte, el eje fundamental de la política. Es ahí donde tiene y radica el poder del pueblo, en las decisiones que el pueblo quiere que se tomen. A veces el político parece que tiene una bola de cristal y él diseña y hace cosas sin contar con los demás, que a lo mejor no es exactamente lo que quiere el pueblo. ¿Estás llamando a que la gente participe más entonces? Sí, tiene que participar. ¿Que se implique más? Y tiene que no guardar tanto silencio. Tiene que implicarse mucho más, porque el silencio a veces es cómplice. Entonces, si realmente queremos cambiar las cosas, si realmente estamos por cambiar las cosas, pues hay que implicarse. No vale con que lo hagan otros. Al final, si no hay gente que se dedique a la política, ¿quién se va a dedicar? Y vivimos en lo que antes dijimos una zona de confort.
Y a veces el confort es que tome las decisiones otro y yo puedo criticar desde el sofá de mi casa y punto. Pero tomar partido activamente es implicarse, con lo bueno y con lo malo que tiene. ¿Y se les permite realmente a la gente Es otra implicarse? cosa. Es otra cosa. A veces se cortan las alas o se ridiculiza algunas actuaciones de algún ciudadano, o se desmiente, o sencillamente ni se le atiende a un medio de comunicación de un ciudadano que viene al pleno, pues, y se trae su móvil a grabar, le pide una pregunta al político de turno y el político de turno dice: yo hablo solo con medios oficiales. Al final, hoy por hoy, en la época de las nuevas tecnologías, donde se llega con un mensaje rápido y cualquier vecino a golpe de su móvil puede trasladar un comunicado y hacerse viral en nada, pues no estar con la situación. Y además una persona vale lo mismo, sea un medio de comunicación que sabes que te va a poner bonito, a una persona que sabe que te está pidiendo una respuesta y tú tienes que dársela. Estás para eso, se te paga para eso y además es vocacional, tienes que hacer por vocación. Bueno, damos por concluido este pleno, alcaldesa. Damos por concluido el pleno y a ver si no nos encierran aquí dentro. Bueno, esto es de lujo, ¿no? La verdad que sí. Qué bonito. Sí, el ayuntamiento es muy bonito, es el ayuntamiento viejo. Aquí se hacen solo los plenos y bueno, está el servicio de información y asesoramiento a las mujeres. El día que hice de alcaldesa, Sí. ese día que me entregaron el bastón, a las 3 horas tuve que casar por primera vez a una pareja. No me digas, qué emocionante. Sí. Qué emocionante, sí. Dice, pero así me lo seco, sí, que les digo. Oye, fueron muchas emociones juntas, ¿eh? Sí. Pero siempre con el paraguas. Pero recuerdo yo de las noches de terror. El bocadillo de chorizo. Eso sí, soy... Oye, ¿tú crees que es un clásico ya? Ya es un clásico. Es un clásico, sí. El vaso de clipe, de fresa, ¿eh? De fresa. Y el bocadillo de terror es algo... Es que sí, ¿no? Es un lujo, es un lujo. Esta es la tienda más típica de Teror. ¿Sí? Aquí se hacen los mejores bocadillos de chorizo de Teror y tienen un queso que es un manjar, así que siempre es muy recomendable venir aquí. Oye, todas las tienditas de pueblo, ¿no? De barrio, las tiendas City Light que decían, ¿no? Sí. Tienen un nombre, ¿no? Esta Sí, como, sí, como esa es la tienda de Falcón. Siempre se dice. ¿La tienda? Sí, de Falcón. La tienda de Falcón. Sí. Que son los propietarios. Sí. Sí. Es gente muy noble de Valle Seco. Ah. Pues aquí debe ser eso. Sí, seguramente un funeral. de Ya están habiendo más, Sí, permitiendo más concentraciones. Sí. ¿verdad? También esta gente está vacunada, ¿eh? Sí, ¿Ya te vacunaste, Isabel? La primera. Ah, sí, yo tengo que primera vacunarme estos días. AstraZeneca, al colegio de la psicología nos Ah, sí, vacunaron a todos. seguimos para arriba. Sí, la primera. Sí, mira, esto está ahora... ¿Cómo te sentías, Isabel, después de dejar la alcaldía? Porque me imagino que hay una etapa de casi de luto, por decirlo de alguna forma, Sí, ¿no? es un duelo. Es un duelo, ¿verdad? Sí, es un duelo. Hombre, yo no tenía muchas ganas de venir por Teror, la verdad. No, ¿verdad? Hay momentos que hay como hartazgo, ¿no? Y luego también la gente, oye, que esto no se... A mí todo el mundo me cogía, es que esto no se puede ser, estamos rabiosos, todo el mundo en general. Ya. Porque esto no tiene que haber sido así.